Quizás has tenido ya la experiencia de que estás en una reunión familiar o con amigos, o quizá hay ese tipo de situación de una dinámica de integración de grupo donde te hacen la pregunta: si tú pudieras pasar tiempo con cualquier persona viva o incluso con alguien de la historia, alguien que ya haya muerto en cualquier época de la humanidad, y pudieras regresar en el tiempo y pasar tiempo con esa persona, ¿con quién te gustaría pasar tiempo? Es una buena pregunta y creo que revela mucho acerca de nosotros. Depende de a quién escojamos. Eso va a hablar de lo que valoramos, lo que nos interesa, lo que nos entusiasma. Y obviamente creo que un buen número de personas, cuando se les hace esa pregunta, ellos escogerían a Jesús. Ellos dirían: me gustaría regresar a la Palestina del primer siglo y pasar tiempo con Jesús. Y sería algo maravilloso. Imagínate estar ahí cuando él estaba con sus discípulos, con las multitudes, enseñándoles, escuchando de primera mano sus enseñanzas, hablar acerca de que podemos relacionarnos con Dios como Padre, ver sus milagros, ver cómo ponía en su lugar a los fariseos, y participar de esos grandes días de campo de peces y panes donde todo mundo comía hasta saciarse. Hubiera sido algo muy padre el poder pasar ese tiempo con Jesús. Y es por eso que me llama mucho la atención que en cierta ocasión Jesús está hablando con sus discípulos ya acerca del tiempo en que va a ser traicionado, va a ser entregado. Les está hablando de lo que va a pasar con él, les está dando unas enseñanzas finales. Y en cierto momento él les dice: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces enviaré al Espíritu Santo. Si tú pudieras ver ese deseo cumplido, de regresar en el tiempo y estar con Jesús en esa época que Él estuvo en la tierra ya en Israel, y tú le dijeras a Jesús: Jesús, esto de estar contigo es lo máximo, Él te respondería: ¿tú crees que esto es lo máximo? Es mejor si yo me voy y envío al Espíritu Santo. Eso es lo máximo. Y esa es la realidad que podemos vivir hoy en día. Comenzamos hace unas semanas una serie sobre perspectivas bíblicas. La idea es que hay diferentes perspectivas y alrededor nuestro se nos dice ciertas cosas acerca de la vida, de cómo vivir nuestra vida, de a qué darle valor, que están en contra o compiten con lo que la Biblia nos dice que debe ser nuestra perspectiva de vida. Y hemos visto, hace un par de semanas veíamos que cuando nosotros consideramos a los niños, podemos aprender mucho del tipo de fe, de confianza que podemos tener en Dios. Hace una semana, por el Día de la Madre, veíamos lo que podemos aprender del amor de una madre acerca del amor que Dios tiene por nosotros. Y hoy me gustaría que consideráramos al Espíritu Santo, pero para hacerlo debemos ver que, o más bien, una cosa que he notado, es que cuando empezamos a considerar, a pensar cómo relacionarnos con Dios, cómo debemos interactuar con Él, nuestra mente casi inmediatamente se va a una cuestión de conducta. Pensamos que la relación con Dios tiene que ver principalmente con conducta. Y quiero proponerte el día de hoy que ese no es el punto de inicio, que debemos comenzar en nuestra relación con Dios y en base a nuestra relación con Dios, derivar nuestra conducta. Aquí es donde vemos esa cuestión de las diferentes perspectivas. En nuestra vida, en nuestra interacción con otras personas, la relación se lleva mucho en base a conductas. Y entonces cuando una persona hace cosas por mí, por las cuales estoy agradecido, o se porta de una manera que yo disfruto estar con esta persona, tenemos los mismos intereses, el mismo sentido del humor,
quiero pasar más tiempo con esa persona, me gusta pasar tiempo con esa persona. Pero si estoy con alguien, lo que llamamos personas tóxicas, que me pone de mal humor, que se está quejando continuamente, que está buscando nada más que obtener de mí, entonces no quiero estar con esa persona. Y son las conductas que tenemos las que determinan la relación. En el caso con Dios, primero se establece nuestra relación, donde Dios es nuestro Padre y yo soy su Hijo. Y es en base a esa relación que se deriva mi conducta. Y por eso es importante entender que el Espíritu Santo es la presencia personal de Dios constantemente y por la eternidad. El Espíritu Santo es Dios. En teología lo llamamos la tercera persona de la Trinidad, no porque sea menos que los otros dos, sino porque es uno de tres. Es una persona y es totalmente Dios. Y Él nos ha sido dado, como dice Jesús, si yo me voy, yo lo enviaré. Él nos ha sido dado para tener esa presencia de Dios. Y no nada más como alguien que está ahí observando, sino es una presencia activa de Dios en nuestras vidas, para que verdaderamente vivamos la vida que Dios tiene para nosotros. Por lo general al Espíritu Santo se le representa como una paloma. Esto tiene que ver con la historia en los evangelios cuando Jesús se bautiza y nos dice ahí que el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. Pero cuando quiera que hablamos del Espíritu Santo estamos hablando de Dios. Estamos hablando de una persona con la cual nos relacionamos. En ese pasaje que yo les mencionaba, se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, es cuando Jesús les habla bastante acerca del Espíritu Santo. Es cuando les dice que a los discípulos les conviene que Jesús se vaya, porque si se va les va a enviar, Él lo llama el Consolador, aquel que va a estar con nosotros, que va a tener una relación con nosotros. Pero dice muchas otras cosas acerca de él. Un poco más adelante, en los versículos 13 al 15, Jesús dice lo siguiente a sus discípulos: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Y me encanta cada vez que veo a la Trinidad presentada en estos pasajes. Noten que aquí Jesús está hablando del Espíritu, está hablando de sí mismo y está hablando del Padre. Y dice que todo lo que hacen es común. Los tres son iguales en ese sentido. Pero noten que primeramente que Jesús está hablando del Espíritu Santo como una persona. Cuando Él venga, Él los guiará, Él les hará saber. Todas estas son actividades de persona, no es una fuerza etérea que anda por ahí. Y Jesús nos dice que el Espíritu Santo es una persona y que Él nos va a guiar a toda la verdad. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos vivir de ilusiones, de creer que las cosas son de cierta manera cuando en realidad son de otra, de pensar que la meta está por allá cuando en realidad está por allá, de pensar que somos algo que no somos. Pero el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Verdad acerca de Dios, acerca de nosotros mismos, acerca de la creación, de lo que está sucediendo en nuestras relaciones humanas, lo que está sucediendo con el mundo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y al hacerlo de esa manera, glorifica a Jesús. Porque cuando nosotros conocemos la realidad de las cosas de acuerdo a la perspectiva de Dios y vivimos de esa manera, glorificamos a Jesús. En Hechos, capítulo 1 nos habla de cuando Jesús se despide de sus discípulos, Él asciende al cielo. Y entre las cosas que les dice que ellos deben quedarse en Jerusalén hasta que reciban aquello que el Padre les va a dar. Y se está refiriendo nuevamente al Espíritu Santo.
Y en el versículo 8 de Hechos 1 les dice, ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y cuando habla aquí, hay dos cosas que debemos notar. Primeramente es que nos está hablando de recibir poder. Este poder, esta capacidad de lograr algo, es el poder de Dios. Es el poder que creó todo lo que existe, el poder que controla, que sostiene, que mueve todo lo que existe. Y ese poder es dado a nosotros en el Espíritu Santo, pero con un objetivo, con un propósito, que seamos testigos de Jesús. ¿Y qué significa ser testigos de Jesús? No se refiere solamente a hablar, aunque hablar es una parte importante. Debemos comunicar la verdad de Jesús y la relevancia que tiene para la vida de cada persona. Pero debemos vivir de tal manera que nuestras vidas den testimonio de quién es Jesús y lo glorifiquen. Y eso no se va a dar automáticamente y no se va a dar con el mejor de nuestros esfuerzos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está contaminada por el pecado. Dios nos está llevando por un proceso de santificación, de hacernos cada vez más y más como Jesús. Pero nosotros no tenemos el poder ni la capacidad de vivir la vida que Dios quiere para nosotros. Es Él el que nos la da, el que nos da el poder en el Espíritu Santo de vivir esa vida y de ser testigos de Jesús de esa manera. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, era una iglesia que tenía algunas situaciones difíciles ahí. Les habla también extensamente acerca del Espíritu Santo y en la primera carta a los corintios, en el capítulo 2, él está empezando a hablar acerca del Espíritu Santo porque le dice a los corintios precisamente esto que estamos viendo. Les dice que Dios está haciendo una obra, dice, son cosas que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado y que van a asombrar a todos. Y está hablando de que Dios está activo en nuestras vidas en este mundo. Y nos dice que no vamos a entender la mente de Dios y las cosas de Dios a menos que el Espíritu de Dios nos sea dado. Y nos dice que Dios nos ha dado su Espíritu precisamente para entender a Dios y entender la obra de Dios en nosotros y alrededor nuestro. Que esto se opone a lo que escuchamos de parte del mundo, de parte de nuestra cultura, que nos dice que todo lo tenemos que desarrollar por nosotros mismos, que nosotros tenemos la capacidad de hacer cualquier cosa, que nosotros somos los que decidimos qué es lo que es lo mejor y ese tipo de cosas. Es una perspectiva muy diferente a lo que nos presenta la Escritura. Y precisamente cuando Pablo está hablando acerca de tener la mente de Dios, de entender la mente de Dios, hacia el final del capítulo 2 y al principio del tercero nos va a hablar de tres tipos de personas. Nos dice primeramente que hay una persona que él identifica como el hombre natural. Y nos dice en el versículo 14 de 1 Corintios 2, dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Aquí está hablando de una persona que no ha puesto su fe en Jesucristo. Gente que no cree siquiera que Dios exista o creen que si existe no tiene mucho que ver con ellos. Que lo mejor es que los dejen en paz. Y estas personas, por no entender, más bien por no tener fe en Dios, no van a entender las cosas de Dios. Como dice Pablo, tienen que ser discernidas espiritualmente. A menos que tengamos la perspectiva misma de Dios sobre estas cosas, no las vamos a entender. Es más, nos dice que parecen necedad, tontería. Y sí, quizá tú lo has vivido cuando tú hablas de tu fe en Dios, de tu confianza en Dios, de tu relación con Dios. Gente que no lo conoce dice, eso es psicológico, eso es una muleta que tú usas para explicarte lo que no entiendes o para enfrentar las cosas que no puedes enfrentar.
para ellos son tonterías, son necedad. Pero, nos dice Pablo, el que es espiritual, la persona espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y veámoslo de atrás para adelante. Dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. La persona espiritual es aquella que ha puesto su fe en Jesucristo, ha sido adoptado a la familia de Dios como hijo, como hija. Y el Espíritu Santo le es dado. Si tú has puesto tu fe en Jesús, tú tienes al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te da la mente de Cristo. El Espíritu Santo te instruye, te enseña, te explica, te ayuda a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Por eso dice que el que es espiritual juzga todas las cosas, no en el sentido de ser un juez que dice tú estás bien, tú estás mal, sino una mejor palabra sería discierne. Cuando tú ves una situación, el Espíritu Santo te ayuda a verla como Dios la ve y a actuar o a responder conforme Dios quiere que respondas. Y por eso no eres juzgado por nadie, porque es Dios el que te está guiando. Es Dios el que te está llevando a vivir la vida de esa manera. Pero hay un tercer tipo de persona que Pablo nos presenta ahí al principio del capítulo 3. Hablándole a los creyentes en Corinto, les dice, así que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, los que acaba de describir, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Y la situación que se estaba dando ahí, y Pablo va a hablar un poco más acerca de esto conforme continúa, es que los cristianos en Corinto estaban dándole mucha importancia a de quién habían aprendido lo que sabían acerca de la fe cristiana. Y entonces uno decía, no, es que yo soy discípulo de Apolo, y otro decía, es que yo soy discípulo de Pablo, y otro decía, es que yo soy discípulo de Pedro. Y se peleaban entre ellos en base a la identidad que tenían respecto a quién les había enseñado o la enseñanza de quién seguían. Le daban más importancia a eso que a su relación con Dios. Lo bueno que eso ya no sucede, ¿verdad? Pero decía Pablo, esto es evidencia de que ustedes no han crecido. Por eso les tengo que hablar como a niños en Cristo. Y usa la analogía de decir, yo qué más quisiera que darles a comer carne, pero no pueden. Tienen que tomar leche, no están listos todavía, no han madurado lo suficiente. Y entendemos entonces que esta persona que aquí llama carnal, de la carne, es alguien que no tiene la madurez espiritual para discernir las cosas como el espiritual que había mencionado anteriormente. Este es alguien que fácilmente se va a dejar llevar por diferentes ideologías y perspectivas, porque no ha ahondado en la verdad que Dios nos revela en su escritura. De hecho, Pablo habla de que es Dios el que da el crecimiento. O sea, el hecho de que ustedes estén discutiendo sobre qué maestro es mejor, me dice que no han entendido que es Dios, el Espíritu Santo, el que los está llevando a crecer, a desarrollarse, y que Cristo es el fundamento. O sea, no es una enseñanza, es una persona. Es la persona de Jesús la que nos da nuestro fundamento de vida cristiana. Las obras que resulten de esto, dice Pablo, van a ser probadas y por sí solas van a demostrar si son de Dios o no. Pero nosotros, nos dice, a lo que vamos, y ya somos templos del Espíritu, nos dice. Y nuevamente noten la presencia de la Trinidad. El que da el crecimiento es Dios, el fundamento es Cristo para que lleguemos a ser templos del Espíritu. Es esa relación con el Dios trino, el Dios trinitario, la que resulta en la vida que Dios quiere que vivamos. Y el papel del Espíritu Santo es precisamente el darnos el poder, el darnos la capacidad para vivir la vida que Dios quiere para nosotros, que Dios tiene para nosotros. Y
hay un par de pasajes que nos ayudan a ver esto. El primero se encuentra en 1 Corintios en el capítulo 12, donde Pablo está hablando acerca de los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu son capacidades, talentos, habilidades que el Espíritu le da a cada creyente. No vamos a profundizar en ello, pero si quieres, escríbeme, contáctame y con mucho gusto te hablaré más acerca de esto. O pregúntale a alguien a quien le tengas confianza de su madurez espiritual para que te ayude a entender esto de los dones espirituales. Pero en 1 Corintios 12, versículos 4 al 7, Pablo dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Nuevamente un pasaje trinitario, que espero que hayan notado el Espíritu, el Señor y Dios mencionados ahí. Pero lo que Pablo está diciendo es que es el Espíritu mismo el que nos da estos dones y los va a describir después. Pero estos dones son, bueno, aquí le llaman operaciones, ministerios. Básicamente son habilidades, son talentos que podemos poner al servicio de otros para la edificación de la iglesia, dice aquí para el bien común. Y vienen del Espíritu Santo. No es algo que nosotros tengamos que desarrollar o que aprender, sino es algo que el Espíritu Santo nos va a dar para que nosotros lo expresemos. Y nos los da precisamente para la edificación del cuerpo. Note nuevamente que no es para un beneficio individual personal, sino es para bendecir a otros, para ayudar a otros a desarrollarse de la manera que Dios quiere que se desarrolle. Y el otro pasaje que quiero que veamos, esto es más como un punto de diagnóstico y es lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu. En Gálatas 5, Pablo nos va a hablar acerca de lo que él llama las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y las va a contrastar porque nos va a decir precisamente que el fruto del Espíritu es el que se da cuando nosotros vivimos en comunión con Dios en el poder del Espíritu Santo. Y las obras de la carne nos dicen que no estamos viviendo en esa comunión con Dios. Gálatas 5, versículos 19 al 21 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, aquí no está hablando de la salvación. Aquí le está escribiendo a los cristianos, a los creyentes en Galacia. Pero les dice que si hay evidencia de estas cosas en sus vidas, no están viviendo la vida del reino de Dios. ¿Okay? Hablábamos hace un par de semanas de que el reino de Dios se refiere también al vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Y dice, si hay enojos y rivalidades y disensiones, o sea, eso no es evidencia de que estés caminando con Dios, de que estés siendo guiado por el Espíritu, de que estés ejerciendo tu don espiritual para el bien de la iglesia. En contraste, nos dicen los versículos que siguen, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. No nos está diciendo, es que ustedes deben tratar de vivir de esta manera. Nos está diciendo que cuando nosotros nos abandonamos a la obra del Espíritu Santo, tenemos fe de que Dios nos ha llamado a vivir nuestras vidas de cierta manera y nos ha dado el Espíritu Santo para llevarnos a vivirlas de esa manera, eso se va a evidenciar, se va a caracterizar
por amor, por gozo, por paz, por paciencia, por benignidad, por bondad, por fidelidad o fe, por mansedumbre, por dominio propio. ¿Quieres que tu vida sea caracterizada de esta manera? El Espíritu Santo te puede llevar a ser de esa manera, conforme tú vives tu relación con Dios. Un último pasaje. En el Evangelio de Lucas nos narra en cierta ocasión que Jesús está enseñando a las multitudes y les dice, supongan que uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y usted está diciendo, a ver, ustedes los que son papás, si tu hijo viene y te pide un pan, ¿le vas a dar una piedra? ¿Te pide un pescado, le vas a dar una serpiente? ¿Te pide un huevo, le vas a dar un escorpión? No. Tú le das a tus hijos cosas buenas. Entonces imagínate, tú que eres pecador haces eso, imagínate Dios, que es perfectamente santo, amoroso, bueno. ¿Cómo crees que va a responder si le pides que te dé al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en nuestras vidas, que Jesús dice nos ha dado para que nos guíe a toda verdad, para que nos dé el poder de vivir la vida que Dios quiere que vivamos. No te hagas cruces, no te martirices, tratando tú en tu propio poder, en tu propia capacidad de vivir lo que crees que Dios quiere que vivas. Deja que el Espíritu Santo obre en ti y lo haga. Tenemos nosotros la promesa de que si le pedimos al Padre el Espíritu Santo, Él nos lo dará. Esta semana te animo a que vivas en relación con Dios en el poder de su Espíritu Santo. Y para que así sea, vamos a pedírselo. Padre Dios, Jesús dijo que ¿cómo no nos ibas a dar el Espíritu Santo si te lo pidiéramos? Y así lo hacemos, Padre. Te quiero pedir por cada uno de nosotros y cada uno de nosotros individualmente, expresa tu fe hacia Dios pidiéndole y sabiendo que recibirás al Espíritu Santo, a Dios mismo en tu vida. Ya está Él contigo. Pero cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, de ser empoderados por el Espíritu Santo, hablamos de abandonarnos a Él para que Él haga de nosotros quien Él quiere que seamos. Padre Dios, te pedimos que así sea en esta semana, en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.